Se me heló la sangre mientras miraba el teléfono. Mi hermano estaba en mi casa secreta del lago, con una copa de champán en alto. «Por nuestro nuevo y perfecto hogar», anunció a los parientes que lo aclamaban. Mis 5 años de sacrificio, robados en un instante. La rabia y la traición ardían dentro de mí mientras los veía reclamar lo que yo había ganado trabajando 70 horas a la semana. Mi dedo se cernía sobre los contactos de emergencia. Hay formas distintas de hacer que los usurpadores de la familia paguen por sus actos. Soy Javier, 34 años. 5 años trabajando 70 horas a la semana, sacrificando mi juventud e invirtiendo hasta la última gota de mi salario corporativo en un sueño profundamente personal. Todo robado, en una sola tarde, por mi propio hermano. Mientras yo estaba sentado en mi oficina en el corazón de Santa Fe, en la Ciudad de México, finalizando un enorme acuerdo de bienes raíces comerciales, mis padres y mi hermano descorchaban un champán caro en la sala de mi casa secreta en Valle de Bravo. De hecho, mi hermano se paró sobre mis flamantes pisos de madera de ingeniería, hechos a medida, levantó una copa de cristal hacia nuestros parientes y dijo con una cara completamente seria: «Nos merecemos esta mejora». Después de años de dificultades, mientras otros lo tenían fácil, ha llegado nuestro momento. Se rieron. Vitorearon. Reclamaron mi propiedad como si fuera suya. Pero había un detalle enorme, un detalle que arruinaría sus vidas, que no sabían. Esa casa no era solo una casa de fin de semana. Era la pieza central de un proyecto de desarrollo corporativo de 20 hectáreas, y estaban invadiendo un territorio comercial multimillonario, y ahora se enfrentan a una demanda que nunca, jamás, podrán ganar. Antes de contarles exactamente cómo derrumbé su sentimiento de merecimiento y reduje a cenizas sus delirios, denle al botón de me gusta si creen en la justicia absoluta y díganme desde dónde están viendo esto en los comentarios. Ahora, volvamos al momento exacto en que la alerta de seguridad vibró en mi bolsillo y cambió mi vida para siempre. Era una tarde de martes a principios de octubre. El tipo de día nítido y brillante donde la luz del sol de otoño golpea el cristal de los rascacielos de Paseo de la Reforma de la manera correcta, haciendo que toda la ciudad parezca estar cubierta de oro. Estaba sentado en mi escritorio de caoba en el piso 42 de la sede de mi firma. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente de fondo. Acababa de recibir un importante ascenso a director de proyecto la semana anterior, un título que venía con una considerable participación accionaria y una carga de trabajo que destrozaría a la mayoría de la gente. Estaba en medio de la revisión de un informe financiero trimestral, rastreando los permisos de zonificación para nuestra última adquisición, cuando mi teléfono vibró violentamente contra la madera pulida de mi escritorio. Al principio, lo ignoré. Soy un hombre que vive y muere por su agenda y mi atención estaba completamente en los números frente a mí. Pero luego vibró una y otra vez. 3 vibraciones rápidas y agresivas que señalaban una alerta de alta prioridad. Miré hacia abajo, esperando un correo electrónico de emergencia de mi abogado sobre una próxima negociación de contrato o un mensaje frenético de un analista junior. En cambio, la pantalla mostraba una notificación del sistema de seguridad de última generación que yo mismo había instalado exactamente 48 horas antes en la propiedad del lago. Movimiento detectado en el sector principal de la vivienda. Múltiples firmas de calor identificadas. Mi ceño se frunció en un profundo nudo de confusión. Los contratistas habían terminado completamente su trabajo. El equipo de limpieza profesional se había ido ayer por la tarde, entregándome las llaves maestras directamente a mí. Yo había cerrado personalmente las puertas reforzadas y armado el perímetro. Nadie, excepto yo, tenía los códigos de acceso a esa puerta. Cogí el teléfono, mi pulgar se detuvo sobre la pantalla una fracción de segundo antes de tocar la notificación. La transmisión de vídeo se cargó, un círculo blanco girando sobre un fondo negro, antes de que la imagen en alta definición y a todo color inundara mi pantalla. La sangre se me convirtió en puro hielo. El aire en mis pulmones simplemente se desvaneció. Globos. Grandes y odiosos globos dorados metálicos que decían bienvenidos a casa flotaban suavemente contra el techo abovedado de cedro, un techo por el que había pasado meses de angustia con mi equipo de arquitectos. Debajo de esos globos, una multitud de personas deambulaba por mi santuario. Hice zoom, mis dedos temblando ligeramente contra el frío cristal de la pantalla. Reconocí la parte de atrás de una cabeza. Reconocí una chaqueta.
Y entonces se dio la vuelta. Era Mateo, mi hermano mayor, Mateo. Llevaba una camisa polo impecable y necesariamente cara, sosteniendo una copa de champán de cristal. Mi cristal, de las cajas selladas que ni siquiera había desempacado todavía. A su lado estaba su esposa, Sofía. Estaba apoyada en la encimera de mármol de mi cocina hecha a medida, con una sonrisa petulante y satisfecha en su rostro mientras cortaba un enorme pastel. El pastel, literalmente, tenía las palabras "La finca de la familia Ramírez" escritas con un grueso glaseado de chocolate. El audio se activó un segundo después. El sonido de la risa de mi familia, fuerte y completamente despreocupada, resonaba en las paredes de la casa que yo había construido específicamente para escapar de su sombra tóxica. Me quedé paralizado en mi silla de oficina ergonómica, viendo cómo se desarrollaba esta pesadilla surrealista en tiempo real. Mi madre, Marta, entró en el encuadre. Le dio una palmada en la espalda a Mateo, su rostro brillando con un profundo orgullo que nunca, ni una sola vez en mis 34 años de existencia, había dirigido hacia mí. Mi padre, Arturo, sostenía una cámara digital, tomando fotos de la chimenea de piedra como si fuera un orgulloso patriarca documentando su legado. Por nuestro nuevo y perfecto hogar, anunció Mateo, su voz retumbando a través del pequeño altavoz de mi teléfono con una claridad nauseabunda. Ya era hora de que nuestra suerte cambiara. No más departamentos estrechos. No más dificultades. Este es nuestro nuevo comienzo. Apreté el borde de mi escritorio con tanta fuerza que la madera crujió en protesta. Mis nudillos se pusieron completamente blancos, los tendones de mis manos dolían por la presión. Suerte. De verdad lo llamó suerte. No vio los 5 años de agotadoras horas extras. No vio las citas canceladas, las noches de insomnio, las festividades que pasé comiendo comida para llevar rancia, solo en mi escritorio, para asegurar mi posición corporativa. No vio la disciplina implacable requerida para amasar el capital para esta propiedad exacta. Vio una casa hermosa y cara, y su instinto inmediato y sin filtros fue simplemente decidir que le pertenecía. No grité. No arrojé mi teléfono contra la pared. Cuando trabajas en el sector inmobiliario comercial de alto riesgo, cuando te mueves en salas llenas de inversores despiadados y equipos legales agresivos, aprendes muy rápido que la emoción es tu mayor debilidad. La ira te vuelve descuidado. No te enfadas. Consigues ventaja. Aseguras tus activos. Cerré la aplicación de seguridad, dejándola funcionar en segundo plano para grabar cada segundo de su intrusión. Abrí el pesado cajón inferior de mi escritorio y saqué la gruesa carpeta de manila que había traído del banco esa mañana. Contenía la escritura original, los recibos certificados de transferencia bancaria, los documentos del impuesto predial y los mapas de zonificación comercial. Mi nombre era el único en cada una de las páginas. Metí la carpeta en mi maletín de cuero, cerré los broches de latón y me puse de pie. Me ajusté la corbata. Salí de mi oficina privada. Mi asistente, una joven brillante llamada Elena, levantó la vista de sus monitores mientras pasaba por su escritorio. Elena, cancela mis reuniones de la tarde, dije, con una voz completamente desprovista de inflexión. Reprograma la llamada con la junta de zonificación para mañana por la mañana. Tengo un grave problema de control de plagas en una propiedad privada que requiere mi presencia física inmediata. El viaje en ascensor hasta el estacionamiento se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Cada din de los pisos que pasaban resonaba como el tic-tac de una bomba esperando a detonar en mi pecho. Llegué a mi plaza de aparcamiento designada, arrojé el maletín en el asiento del copiloto de mi coche y agarré el volante. Estaba a punto de poner el coche en marcha cuando un recuerdo me golpeó. Un recuerdo tan vívido y doloroso que me dejó sin aliento. Un recordatorio brutal de por qué exactamente no podía, y no iba, a mostrarles a estas personas ni una pizca de piedad hoy. El trayecto desde la sede de mi empresa en Santa Fe hasta la propiedad en Valle de Bravo dura exactamente 90 minutos. Conozco esta métrica específica porque la cronometré el día que firmé los papeles finales de la compra. Quería saber con precisión cuánto tiempo me llevaría pasar del caos agresivo de la ciudad a mi refugio privado e intocable. Hoy, sin embargo, esos 90 minutos se sintieron como un viaje angustioso hacia atrás, a través de cada una de las traiciones que había tragado por el bien de la paz familiar. Al crecer en la casa de los Ramírez,
la dinámica se estableció temprano y se aplicó con brutalidad. Mateo era el niño de oro, el hijo radiante, y el resto de nosotros éramos solo planetas insignificantes forzados a orbitar su supuesta brillantez. Si Mateo lograba sacar un 8 en un examen de historia de la preparatoria, mis padres organizaban una cena de celebración. Si yo traía a casa un boletín de notas impecable con puros 10, se me decía en voz baja que lo guardara y no presumiera porque podría hacer que mi hermano se sintiera inadecuado por sus propias dificultades. Aprendí muy pronto que mi papel asignado en la familia era ser invisible, silencioso y sumiso. Justo hasta el momento exacto en que Mateo necesitaba que algo se arreglara, se pagara o se encubriera. El momento más decisivo de mi vida, el trauma que forjó la armadura impenetrable que llevo hoy, ocurrió cuando tenía 20 años. Había estado trabajando en 3 empleos diferentes desde los 16 para crear mi fondo universitario. Freía hamburguesas en una cocina grasienta hasta la medianoche, cortaba césped bajo el sofocante calor del verano y llevaba la contabilidad básica de pequeñas empresas locales los fines de semana. Ahorré cada centavo, negándome las experiencias básicas de la adolescencia. Tenía más de 500.000 pesos en una cuenta de ahorros conjunta en la caja de ahorros local, una cuenta en la que mi madre todavía era técnicamente titular desde que la había abierto siendo menor de edad. Mateo, mientras tanto, había abandonado previsiblemente su segundo intento en la universidad para iniciar un negocio de ropa personalizada. Convenció a mis padres de que era el próximo gran disruptor de la industria. Agotó el crédito de las tarjetas de ambos, alquiló una bodega comercial que no podía permitirse en absoluto, y en 8 miserables meses, se enfrentaba a la bancarrota total y a una enorme demanda de proveedores impagos. Nunca olvidaré entrar en la sucursal del banco un martes lluvioso para retirar el dinero de mi matrícula para mi tercer año de universidad. La cajera, una amable mujer mayor llamada señora Higgins, miró la pantalla de su ordenador, frunció el ceño y luego me miró con una profunda y horrible lástima en sus ojos. Me informó suavemente que el saldo de la cuenta era 0. Mi madre había entrado en la sucursal 2 días antes y había vaciado legalmente los 500.000 pesos completos. Conduje a casa en un estado de pánico ciego y sofocante, y cuando abrí la puerta principal de una patada, los confronté en la cocina. Mi madre ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Estaba tranquilamente removiendo una olla de sopa de pollo en la estufa. Sin romper el contacto visual, me dijo que la familia ayuda a la familia. Afirmó que Mateo estaba en problemas desesperados que le arruinarían la vida, y como yo era el listo, podría encontrar fácilmente la manera de conseguir préstamos estudiantiles para cubrir mi educación. Mi padre intervino desde la mesa del comedor, su voz goteando con descendencia, diciéndome que estaba siendo increíblemente egoísta por preocuparme por un fondo universitario cuando todo el futuro y la libertad de mi hermano estaban en juego. Trataron los ahorros de mi vida como si fuera su fondo de emergencia. Hice las maletas y me mudé esa misma noche. Saqué préstamos estudiantiles con intereses altísimos para terminar mi carrera. Sobreviví a base de fideos instantáneos baratos, agua del grifo y puro, absoluto rencor. Unos años más tarde, cuando finalmente conseguí un trabajo corporativo bien pagado y empecé a ganar dinero de verdad, decidí darme un capricho. Compré un auto clásico. Era un trasto oxidado cuando lo compré, pero pasé innumerables fines de semana en un garaje alquilado restaurando el motor y la carrocería con mis propias manos. Era mi orgullo y mi alegría, un símbolo tangible y rugiente de que había sobrevivido a su sabotaje y lo había logrado completamente por mi cuenta. Luego llegó el año en que la esposa de Mateo, Sofía, exigió un enorme pago inicial para una casa en una exclusiva comunidad cerrada. Mis padres, habiendo vaciado por completo sus cuentas de jubilación para sacar a Mateo de sus fracasos anteriores, no tenían absolutamente nada que dar. Así que, se presentaron sin avisar en mi pequeño departamento de la ciudad. Se sentaron en mi sofá barato e incómodo y exigieron formalmente que vendiera el coche para ayudar a Mateo a asegurar su hipoteca. Cuando me reí directamente en sus caras, mi padre se levantó, apuntó un dedo tembloroso a mi pecho y me dijo que era una vergüenza para el apellido. No vendí el coche por ellos. En cambio, un año después, vendí el coche para financiar mi primera gran inversión inmobiliaria, jurándome a mí mismo que multiplicaría mi riqueza hasta construir una fortaleza tan alta que nunca pudieran alcanzarme. Y lo hice exactamente. Ascendí en la escala corporativa con una eficiencia despiadada.
Me convertí en un jugador importante en una firma que domina el mercado inmobiliario comercial del país. Compré la propiedad de la Casa del Lago en absoluto secreto, porque sabía con una certeza aterradora que si alguna vez olían dinero, vendrían en círculos como buitres hambrientos buscando una limosna. Agarré el volante mientras salía de la autopista principal y entraba en el camino a la finca. Había mantenido mi vida completamente separada de ellos durante años. Me presentaba en las cenas obligatorias de Navidad vistiendo ropa sencilla y barata, conduciendo un sedán económico alquilado, proyectando intencionadamente la imagen de un oficinista de nivel medio que apenas llegaba a fin de mes. Interpreté el papel para mantener la frágil paz. Pero mientras me acercaba al límite de mi propiedad, esa frágil paz se evaporó en el frío aire de otoño. Había 6 coches diferentes aparcados al azar sobre mi césped delantero, impecable y recién sembrado. No en el amplio camino de grava, sino en el césped. Profundas y embarradas huellas de neumáticos surcaban violentamente la tierra blanda que acababa de pagar a un equipo de paisajismo de primera miles de pesos para perfeccionar. La camioneta elevada y de gran tamaño de Mateo estaba aparcada agresivamente justo al lado de la puerta principal, aplastando un macizo de hortensias recién plantadas. No entré en el camino de entrada. Aparqué mi coche horizontalmente, bloqueando la entrada principal, y así los dejé a todos atrapados dentro de la propiedad. Metí la mano en la guantera, saqué mi teléfono y marqué el número de la comisaría local. No llamé a mi madre. No llamé a mi padre. Central, soy Javier Ramírez, dije, con una voz peligrosamente tranquila y desprovista de toda vacilación. Soy el propietario legal de la propiedad ubicada en Finca del Lago, número 42. Tengo un allanamiento en curso. Hay múltiples intrusos hostiles ocupando actualmente mi residencia. Estoy físicamente en el lugar. La situación está escalando y necesito agentes juramentados aquí de inmediato. Colgué el teléfono. Me estiré hacia el asiento del copiloto y cogí mi pesado maletín de cuero. Salí del coche. El olor familiar y reconfortante del agua del lago me llegó a la nariz, pero fue inmediatamente arruinado por el olor de un asador barato que se estaba encendiendo en mi terraza de cedro hecha a medida. Estaban haciendo una carne asada en mi terraza. La tormenta no solo estaba llegando. La estaba trayendo directamente a su puerta, y me iba a asegurar de que arrasara con cada una de las ilusiones que tenían sobre mí. Me quedé perfectamente quieto al borde del camino de entrada, el viento frío azotando mi gabardina, esperando hasta ver las luces intermitentes azules y rojas de las patrullas de policía girando por el estrecho carril. 2 coches patrulla se detuvieron rápidamente, sus neumáticos crujiendo ruidosamente contra la grava. El oficial Morales, un policía veterano de pelo canoso con quien había hablado largo y tendido una semana antes al establecer el protocolo de vigilancia vecinal para la finca, salió del vehículo principal. «Señor Ramírez», preguntó Morales, con la mano descansando cautelosamente cerca de su cinturón de servicio mientras observaba la caótica escena de vehículos aparcados al azar sobre el césped arruinado. «Oficial Morales, gracias por llegar tan rápido», dije, con un tono estrictamente profesional. Le entregué la pesada carpeta de Manila. Esto contiene la escritura original de la propiedad, mi identificación oficial y los documentos de cierre finalizados para toda esta finca. Cerré legalmente la compra de esta propiedad hace exactamente 3 días. Las personas que se encuentran actualmente dentro de mi casa no tienen absolutamente ningún derecho legal a estar aquí. Eludieron mi seguridad. Entraron a la fuerza. Morales se tomó un momento para revisar los documentos con un ojo practicado y cínico. Comprobó las fechas, verificó las firmas y me devolvió la carpeta con un gesto de asentimiento. Entendido, señor Ramírez. Vamos a desalojarlos. Subí los escalones de mi propia casa, la grava crujiendo agresivamente bajo mis costosos zapatos de vestir. No me molesté en llamar. Desbloqueé la cerradura inteligente introduciendo mi código maestro en el teclado, empujé la pesada puerta de roble hecha a medida y entré directamente en el gran vestíbulo. El muro de ruido me golpeó al instante. Gritos, risas odiosas y música pop a todo volumen saliendo de un altavoz portátil, colocado irrespetuosamente sobre la consola antigua de mi entrada. Mateo estaba de pie junto a la gran escalera, sosteniendo una cerveza barata, contando animadamente una historia a nuestro tío. Cuando Mateo finalmente me vio en la puerta,
su sonrisa de confianza vaciló por una fracción de segundo antes de que su delirio volviera a apoderarse de él. Reemplazó su sorpresa con una máscara de jovialidad forzada y arrogante. De hecho, abrió los brazos como si me diera la bienvenida. Javier, por fin has llegado, gritó Mateo por encima de la música estridente. Mamá dijo que no pudo localizarte en toda la mañana. Bienvenido al nuevo complejo familiar. Vamos, entra. Tómate una copa. Dio un paso adelante, con la intención de atraerme a un falso abrazo fraternal. Simplemente di un paso atrás, creando un camino, y permití que el oficial Morales y su compañero pasaran junto a mí hacia la brillante luz del vestíbulo. La música se cortó de repente cuando alguien, en pánico, se apresuró a pulsar el botón de pausa. El silencio que cayó sobre la enorme sala fue ensordecedor. 30 pares de ojos aterrorizados se apartaron del champán y el pastel, mirando en estado de shock a los agentes de policía uniformados. Buenas noches, amigos, dijo el oficial Morales en voz alta, su voz cargada con el pesado peso de la autoridad legal. ¿Quién reclama exactamente la propiedad de esta residencia? Mateo inmediatamente hinchó el pecho, poniéndose protectoramente delante de nuestros padres, interpretando el papel del valiente patriarca. Yo, oficial. Bueno, técnicamente es una casa familiar. Acabamos de comprarla. ¿Hay algún problema con el nivel de ruido? Podemos bajar la música. Solo estamos celebrando un poco. ¿Mintió? Se paró en mi casa, mirando a un oficial de policía, y mintió con la aterradora fluidez de un estafador de toda la vida. Ni siquiera parpadeó. Morales miró a Mateo, una expresión de puro asco cruzó brevemente su rostro antes de volverse para mirarme. Señor, tengo al propietario legal verificado de esta propiedad de pie junto a mí sosteniendo la escritura, y él afirma que ustedes están allanando la morada. Mateo soltó una carcajada fuerte y muy odiosa, sacudiendo la cabeza. ¿Javier, dueño de este lugar? Oficial, tiene que estar bromeando. Mi hermano pequeño es un oficinista de bajo nivel. Alquila un pequeño departamento de una habitación en la ciudad. Mis padres compraron esta casa para mí y mi esposa. Javier está claramente confundido o gastando una broma realmente estúpida e inapropiada. Mi madre se abrió paso hasta el frente de la multitud, con el rostro contraído por la furia maternal. Javier, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Llamar a la policía a tu propio hermano durante una reunión familiar? Detén esta vergonzosa tontería ahora mismo y diles que se vayan. Lentamente, abrí la carpeta de Manila. No miré a mi madre. Miré directamente a los ojos de Mateo, observando cómo su falsa confianza comenzaba a fracturarse. Esta es una escritura de propiedad legalmente vinculante, dije, mi voz fría, aguda y resonando ominosamente en los techos abovedados, presentada oficialmente ante el registro público de la propiedad. Pagada en su totalidad por transferencia bancaria desde mis cuentas corporativas personales. No tienen contrato de arrendamiento. No tienen llaves. Forzaron la cerradura de una ventana lateral para obtener acceso no autorizado. A los ojos de la ley, eso es un delito grave de allanamiento de morada. Sofía, la esposa de Mateo, se adelantó, con la cara roja de rabia. Eres un desgraciado egoísta. Tienes todo este dinero oculto y nos lo ocultaste mientras nosotros luchamos en un pequeño adosado. La familia comparte, Javier, tus padres dijeron explícitamente que esto es un activo familiar ahora. Necesitamos el espacio para los niños. Mis padres ya no son dueños de mis cuentas bancarias, Sofía, respondí, mi voz bajando a un susurro helado. No desde que robaron mi fondo universitario cuando tenía 20 años. No hay herencia para ustedes aquí. El oficial Morales se interpuso agresivamente entre nosotros, apoyando la mano en su radio. De acuerdo, es suficiente. El señor Ramírez ha proporcionado pruebas incuestionables y verificadas de propiedad legal. Cada uno de ustedes tiene exactamente 10 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar estas instalaciones. O serán esposados y arrestados por allanamiento de morada criminal. El caos absoluto estalló. Los parientes comenzaron a murmurar presas del pánico, agarrando frenéticamente sus abrigos, lanzando miradas aterrorizadas y críticas a mis padres. Mi padre se puso de un profundo tono púrpura, apuntándome con un dedo tembloroso.
Estás echando a tu propia carne y sangre a la calle por un montón de ladrillos. Estás muerto para mí, Javier. Conseguiremos un abogado. Te demandaremos por todo. Tú moriste para mí hace mucho tiempo, Arturo, respondí, dejando caer intencionadamente el título de papá. Él retrocedió físicamente como si le hubiera golpeado en la cara. Mientras la multitud se arrastraba humillantemente hacia la puerta principal bajo la atenta mirada de la policía, yo permanecía como un pilar de piedra, viéndolos abandonar mi santuario. Mateo pasó a mi lado, su hombro chocando intencionadamente con el mío. Te arrepentirás de esto, Javier. Contrataré a un abogado mañana. Te demandaré por la mitad del valor de este lugar. Es propiedad familiar bajo acuerdo verbal. Inténtalo, susurré, desafiándolo a cavar su tumba más hondo. Pero mientras la enorme sala finalmente comenzaba a despejarse, mis ojos captaron un movimiento cerca de la cocina. Noté que alguien intentaba salir frenéticamente por la puerta trasera del patio, evitando desesperadamente mi mirada. Era mi prima menor, Camila. Había dejado que Camila viviera gratis en mi sofá en la ciudad durante 2 meses el año pasado cuando perdió su trabajo y se enfrentaba al desalojo. La había alimentado. Había confiado en ella. Me interpuse rápidamente en su camino, bloqueando su salida. ¿Vas a algún sitio con prisa, Camila? Ella miró hacia el suelo de madera arruinado, su cara ardiendo de culpa y vergüenza. Javier, lo siento mucho. Juro que solo vine por la comida gratis. ¿Cómo supo Mateo la dirección exacta de esta casa? Exigí, mi voz tensa por la furia contenida. Nadie lo sabía. Mi compañía de títulos está obligada por un estricto acuerdo de confidencialidad. Mi oficina corporativa no filtra información. ¿Cómo lo supo? Camila empezó a llorar. Lágrimas reales, feas, desesperadas. Me pagó, Javier. Me dio 20.000 pesos en efectivo. Cuando me quedé en tu departamento, dejaste tu portátil del trabajo abierto en la encimera de la cocina. Vi los correos electrónicos con el agente inmobiliario de lujo. Vi la dirección y la fecha de cierre. Lo siento mucho. Realmente necesitaba el dinero para el alquiler. 20.000 pesos. Vendió mi santuario, mi secreto definitivo, mi refugio seguro a los lobos por unos miserables 20.000 pesos. Fuera de mi casa, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso y letal. Y si alguna vez te acercas a menos de 50 metros de mí, de mi propiedad o de mi oficina, haré que el equipo legal de mi empresa te acuse de fraude electrónico y espionaje corporativo por acceder a mis dispositivos privados. Salió corriendo por la puerta, sollozando incontrolablemente. Cerré la pesada puerta principal detrás del último de ellos, escuchando el satisfactorio clic del cerrojo. Me quedé completamente solo en la enorme y silenciosa casa. Había migas de pastel aplastadas en mi costosa encimera de mármol y huellas de barro por todo el suelo. La traición definitiva no fue solo que irrumpieran en mi casa. Fue la aterradora comprensión de que ellos, verdadera y profundamente, creían que tenían el derecho divino de tomar todo lo que yo había construido, simplemente porque compartíamos la misma sangre tóxica. A la mañana siguiente, la tormenta tocó tierra con una fuerza devastadora. Me desperté temblando en un colchón de aire barato en el centro del dormitorio principal, que era el único mueble que había logrado instalar en toda la casa. Estiré la mano y cogí mi teléfono del suelo frío. La pantalla se iluminó con un aluvión de notificaciones que me revolvieron el estómago. Tenía 74 mensajes de texto sin leer, 12 mensajes de voz frenéticos y docenas de alertas de varias plataformas de redes sociales. Mi tía Clara, que siempre desempeñaba el papel de pacificadora familiar, había iniciado un bombardeo masivo en un chat de grupo exactamente a las 6 de la mañana. Javier, ¿cómo pudiste humillar a tu propio hermano delante de la policía? ¿No tienes vergüenza? Tu madre lloró toda la noche. Tienes que disculparte y dejar que se muden. Mi padre había dejado un largo mensaje de voz, con la voz goteando veneno y falsa autoridad. Estamos consultando a un abogado de familia esta mañana. Javier, compraste esa casa de lujo usando dinero que supuestamente ahorraste mientras vivías bajo nuestro techo hace tantos años. A los ojos de la ley, eso lo convierte en un activo familiar compartido. Exijo que entregues las llaves, o nos veremos en los tribunales y te la quitaremos.
Borré el mensaje de voz inmediatamente. El puro delirio era casi cómico, pero sabía el grave daño a la reputación que podrían causar si no se controlaba. Luego abrí la aplicación de Facebook. Sofía, la esposa de Mateo, había publicado un enorme ensayo manchado de lágrimas, completo con una foto altamente manipulada y escenificada de sus 3 hijos con un aspecto increíblemente triste y desamparado fuera de su estrecho adosado. El dramático pie de foto decía, sintiéndome completamente desconsolada hoy. La familia siempre debería tratarse de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Pero cuando algunas personas obtienen un ascenso y un gran salario, acaparan su riqueza, compran mansiones en secreto y echan a sus propios sobrinos y sobrinas a la fría noche solo para demostrar un punto cruel. La codicia es una enfermedad terrible, y mi cuñado está infectado. La publicación ya había acumulado cientos de comentarios. Amigos de la familia, antiguos compañeros de preparatoria que no sabían nada de nuestra historia y vecinos entrometidos. Todos ellos arrastrando violentamente mi nombre por el fango. Me llamaban monstruo, sociópata, un vendido corporativo codicioso que abandonó a su familia. No respondí a un solo comentario. No intenté defenderme en el tribunal de la opinión pública. En su lugar, tomé meticulosamente capturas de pantalla de alta resolución de cada publicación, cada comentario difamatorio, cada mensaje de texto y cada amenaza legal. Los recopilé todos en un archivo digital seguro y encriptado. Exactamente a las 9 de la mañana, volví a la ciudad. No fui a mi piso de oficina habitual. Tomé el ascensor ejecutivo privado directamente al último piso de la sede corporativa. Entré directamente en la sala de conferencias segura, con paredes de cristal, donde Marcos, mi amigo más cercano y el principal abogado corporativo de nuestra firma, ya estaba esperando con 2 tazas de café solo y una expresión sombría. Vi la publicación de Facebook, dijo Marcos de inmediato, deslizándome una taza. Tu hermano es un absoluto idiota, pero es un idiota peligroso que actualmente está tratando de construir una campaña de desprestigio público contra un alto ejecutivo de esta firma. No me importan los dramas de Facebook, Marcos, dije, abriendo mi portátil y conectándolo a la pantalla principal. Me importa el perímetro físico de la propiedad. La pesada puerta de caoba de la sala de conferencias se abrió y entró el señor Serrano. El señor Serrano era el CEO de nuestra firma, un hombre aterrador y brillante que había construido su imperio inmobiliario desde la nada absoluta y tenía 0 tolerancia con los parásitos. Me respetaba profundamente porque veía su propio impulso despiadado reflejado en mí. Javier, dijo el señor Serrano, tomando asiento a la cabecera de la larga mesa, juntando las yemas de sus dedos. He oído que tuviste un grave problema de control de plagas en el sitio de Valle de Bravo ayer. Así es, señor, respondí, manteniendo una mirada firme. Mi familia irrumpió en la residencia principal. Están reclamando oficialmente un derecho sobre la propiedad y amenazando con una demanda por la titularidad. El señor Serrano se rió entre dientes. Un sonido seco y frío que no contenía absolutamente ningún humor. Fascinante. Dime, Javier, ¿saben que la casa por la que están peleando simplemente se asienta en el lote 1 de un desarrollo comercial de 20 hectáreas, propiedad total de esta corporación? ¿Saben que tú eres el director principal del proyecto y posees una participación del 20% en todo el valle circundante? ¿No? Sonreí, sintiendo como la fría y pesada armadura de mi realidad se asentaba firmemente en su lugar. Creen que solo soy un hermano egoísta que compró una bonita casa de vacaciones con su salario. Mi padre, literalmente, amenazó con traer a un abogado de familia para reclamar un acuerdo verbal basado en el apoyo durante la infancia. Marcos se rió a carcajadas, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Un abogado de familia local enfrentándose a nuestro equipo de litigios corporativos. Eso es un suicidio. Los enterraremos en tanto papeleo legal que se declararán en bancarrota solo pagando los honorarios para leerlo. Aseguramos el perímetro de inmediato, ordenó el señor Serrano, su tono cambiando a puro negocio. Marcos, autoriza al equipo de seguridad corporativa. Quiero patrullas armadas 24/7 en la puerta principal del sitio de Valle de Bravo. Si tu familia pone un solo pie en ese terreno de nuevo, no solo estarán allanando una casa familiar. Estarán interfiriendo activamente con un activo corporativo multimillonario. Los golpearemos con daños comerciales que los arruinarán por generaciones. Asentí.
Era exactamente por eso que no había perdido los estribos el día anterior. No se pelea en una sucia pelea callejera cuando se tiene el poder de lanzar un ataque aéreo quirúrgico. Volví a la casa del lago más tarde esa tarde. El equipo de seguridad corporativa ya había llegado y se había instalado. 2 enormes camionetas negras sin distintivos estaban aparcadas defensivamente cerca de la puerta de acero reforzado, tripulados por profesionales que no sonreían. Mientras acercaba mi coche a la entrada, vi un sedán familiar destartalado parado peligrosamente en el arcén de la estrecha carretera. Era el coche de mis padres. Mi padre caminaba furiosamente de un lado a otro cerca de la puerta, gritando y apuntando con el dedo a los estoicos guardias de seguridad. Cuando vio acercarse mi coche, sus ojos se iluminaron de furia y se dirigió directamente a la ventanilla del conductor. ¿Qué demonios es esto, Javier?, exigió, golpeando violentamente la ventanilla. ¿Matones armados? ¿Estás completamente loco? Dame el código de la puerta ahora mismo. Vamos a entrar para discutir esto como una familia, y no nos iremos hasta que Mateo tenga un juego de llaves. Bajé lentamente la ventanilla exactamente 5 centímetros, lo justo para que se me oyera por encima del viento. No hay absolutamente nada que discutir, Arturo. Estás intentando entrar sin autorización en una zona corporativa privada y altamente segura. Zona corporativa. Se burló mi padre, con la cara roja por el esfuerzo. Deja de jugar a estos estúpidos juegos. Mateo está pasando por una mala racha. Necesita este lugar para asegurar la custodia y criar a sus hijos adecuadamente. Tú estás soltero. No necesitas todo este espacio. Nos lo debes por criarte, alojarte y alimentarte. Ya he hablado con un abogado esta mañana. Los acuerdos verbales sobre el apoyo familiar son legalmente vinculantes en este estado. Miré al hombre que se había quedado de brazos cruzados mientras mi madre robaba el dinero por el que yo había sangrado. El hombre que me dijo que vendiera mi posesión más preciada para financiar la codicia infinita de mi hermano. El hombre que pensaba que todavía podía controlarme. Dile a tu abogado barato que traiga un maletín muy grande, dije en voz baja, las palabras cortando el aire como una cuchilla, porque lo va a necesitar para llevar la contrademanda. Subí la ventanilla sin problemas. El guardia de seguridad dio un paso adelante agresivamente, obligando físicamente a mi padre a alejarse de mi vehículo. Las pesadas puertas de acero se abrieron lentamente, y yo pasé, dejando la patética tormenta rugiendo impotente en el exterior. Pensé que lo peor de su desesperación finalmente había terminado. Pensé que la exhibición de seguridad rompería su determinación. Estaba tan increíblemente, peligrosamente equivocado. Sinceramente, creía que la abrumadora presencia de seguridad en la puerta principal sería el final definitivo de la pesadilla. En el mundo corporativo racional en el que opero cada día, cuando una entidad hostil ve que has fortificado fuertemente tu posición con profesionales armados, cámaras de vigilancia y capital infinito, generalmente hacen los cálculos, se dan cuenta de que están superados. Reducen sus pérdidas financieras y se retiran estratégicamente. Pero las dinámicas familiares tóxicas no operan bajo los principios de la lógica, la razón o la evaluación de riesgos. La familia opera con un cóctel profundamente arraigado y venenoso de derecho no ganado, manipulación emocional y un delirio profundo y asombroso. No ven límites legales ni líneas de propiedad. Solo ven obstáculos temporales que les impiden conseguir lo que creen firmemente que les pertenece por la simple virtud de la sangre compartida. Era una tranquila mañana de sábado, exactamente 4 días después del humillante incidente policial en el que los había desalojado a la fuerza de mi gran vestíbulo. Estaba sentado en mi recién amueblada oficina en casa del segundo piso. La habitación olía a pintura fresca y a cuero caro. Sostenía una taza caliente de café solo, mirando por los enormes ventanales que ofrecían una impresionante vista panorámica del lago neblinoso. Sentí un raro momento de profunda paz. Estaba en medio de la revisión de algunas aprobaciones preliminares de zonificación altamente confidenciales para la expansión inmobiliaria comercial cuando la alarma del perímetro en el monitor de mi escritorio sonó con un doble pitido suave y urgente. Dejé mi taza de café en un posavasos, fruncí el ceño y cambié mi monitor principal a la transmisión de seguridad de alta definición de la puerta principal. Lo que vi desarrollarse en la pantalla hizo que mi mandíbula se apretara lo suficiente como para rechinar los dientes. Esta vez no era solo el sedán plateado,
destartalado y descolorido de mi padre. Era una caravana literal y coordinada de pura audacia. La enorme camioneta negra y elevada de Mateo estaba aparcada agresivamente justo contra las pesadas barras de acero de mis puertas corporativas. La parrilla de su vehículo prácticamente tocaba el metal. Inmediatamente detrás de su odiosa camioneta estaba el sedán de mis padres. Detrás de su coche había un vehículo que no reconocí, un descapotable rojo cereza, llamativo e increíblemente hortera, que parecía pertenecer a alguien que intentaba desesperadamente proyectar una riqueza que en realidad no poseía. Y aparcado horizontalmente detrás de ese descapotable, bloqueando todo el carril de acceso público, había una enorme camioneta de mudanzas comercial alquilada. Sí, una camioneta de mudanzas completamente cargada. Me recliné en mi silla ergonómica y observé la transmisión de seguridad en un silencio absoluto y atónito mientras Mateo, su esposa Sofía, mi madre Marta y mi padre Arturo salían de sus respectivos vehículos. No parecían intimidados por las cámaras de seguridad ni por los guardias. De hecho, se veían increíblemente, aterradoramente, seguros de sí mismos. Mi padre llevaba un traje azul marino anticuado y que le quedaba mal, que parecía no haber sido limpiado en seco en una década, pavoneándose como si fuera el dueño de todo el estado. Sofía sostenía un portapapeles de plástico, señalando agresivamente el límite de la propiedad y gritando instrucciones a Mateo. Pero el detalle más interesante y preocupante de todo este circo era la mujer desconocida que salía del descapotable rojo cereza. Iba vestida con un traje de pantalón amarillo brillante y agresivo, sosteniendo un voluminoso maletín de imitación de cuero. Tenía el distintivo pavoneo, excesivamente confiado y teatral, de una abogada de centro comercial que pasa toda su miserable carrera intimidando a personas sin representación en tribunales de reclamos menores y que genuinamente se cree un tiburón legal invencible. Se estaba ajustando sus gafas de sol de gran tamaño y ladrando órdenes a mis padres, quienes asentían como niños obedientes. Cogí mi teléfono de escritorio seguro y marqué a la caseta de guardia ubicada justo dentro de la puerta principal. Informe de la situación de inmediato, dije simplemente, manteniendo mi voz completamente desprovista de la ira hirviente que se acumulaba en mi pecho. Señor Ramírez, respondió el jefe del destacamento de seguridad corporativa, su voz teñida de una gran molestia profesional. Tenemos una situación muy grave en el perímetro principal. Su familia ha regresado con fuerza. Han traído a una mujer no identificada que dice ser su abogada. Actualmente está agitando una gruesa pila de papeles sin archivar y exigiendo que abramos las puertas bajo la amenaza explícita de una demanda inmediata y catastrófica. Además, han traído una camioneta de mudanzas comercial. Señor, están intentando activamente establecer una ocupación física en el perímetro. Solté un suspiro áspero e incrédulo que empañó el cristal de la ventana de mi oficina. Realmente estaban tratando de establecer derechos de ocupantes ilegales. Genuinamente, tontamente, pensaron que si lograban poner sus muebles baratos en el césped dentro de la puerta, la ley los protegería mágicamente y me obligaría a dejarlos vivir allí mientras el tribunal lo resolvía. Era la estrategia más patética, legalmente analfabeta y desesperada que había presenciado en toda mi carrera en el sector inmobiliario. No abran la puerta bajo ninguna circunstancia, ordené con una autoridad absoluta y escalofriante. No se enfrenten a ellos físicamente a menos que intenten escalar o romper la valla reforzada. Bajaré para encargarme de esto personalmente. Me puse la chaqueta de mi traje a medida, revisé mi reflejo en el espejo del pasillo para asegurarme de que mi expresión facial fuera una máscara de piedra completamente ilegible, y bajé la gran escalera. Para cuando salí por la puerta principal, recorrí el largo camino de grava y me acerqué a las imponentes puertas de acero, la situación se había convertido en un circo de barrio en toda regla. Mateo estaba, de hecho, descargando pesadas tiendas de campaña de lona de la parte trasera de su camioneta. Las estaba arrojando descuidadamente sobre el arcén cubierto de hierba de la vía pública, justo contra la valla de mi empresa, ignorando por completo el hecho de que estaba destruyendo el paisajismo público. Sofía le estaba gritando a uno de mis estoicos guardias de seguridad, apuntando su portapapeles a su pecho y amenazando con llamar a las cadenas de noticias locales para exponer la crueldad corporativa que le estaba ocurriendo a su familia. Cuando me vieron caminar tranquilamente hacia la puerta, un grito de triunfo vengativo y nauseabundo se elevó entre ellos. Mi padre se precipitó hacia adelante, agarrando las barras de acero con ambas manos, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la alegría arrogante. «Se acabó, Javier», gritó mi padre,
su voz quebrada por la pura emoción de la victoria percibida. Tus estúpidos jueguecitos de poder se han acabado. Hoy hemos traído representación legal de verdad. Abre esta puerta ahora mismo y deja que tu hermano meta las cosas de su familia en el garaje, o te quitaremos todo lo que tienes en los tribunales. Caminé hasta la puerta, manteniendo intencionadamente una distancia de 1 metro entre las barras de acero y yo, irradiando una calma que parecía enfurecerlos aún más. Pasé lentamente junto a mi familia gritona y miré directamente a la mujer del llamativo traje pantalón amarillo. ¿Y quién se supone que es usted?, pregunté, manteniendo mi tono perfectamente plano, proyectando mi voz lo justo para atravesar el ruido del viento. Ella dio un paso adelante con confianza, deslizando una tarjeta de visita de papel barato y endeble a través de los estrechos huecos de la puerta de acero. Soy la licenciada Eva Valdés. Represento oficialmente a Arturo, Marta y Mateo Ramírez en el apremiante asunto de esta disputada finca familiar. Mis clientes me han contratado formalmente para hacer valer su derecho legal absoluto a esta propiedad residencial, que, según nuestra extensa documentación, fue comprada con fondos fuertemente subsidiados por sus años de proveerle vivienda, comida y educación. Ni siquiera me molesté en coger la tarjeta de visita. Dejé que cayera a la tierra, donde el viento la empujó lentamente hacia un charco. Licenciada Valdés, ¿es usted plenamente consciente de que actualmente está ayudando, instigando y alentando un intento coordinado de allanar una instalación corporativa privada y segura? Eva soltó una carcajada fuerte, burlona y teatral, echándose el pelo por encima del hombro. Oh, por favor, ahórreme las tácticas de intimidación. No intente usar grandes palabras corporativas para asustarme, señor Ramírez. He manejado personalmente cientos de disputas familiares complicadas y complejas batallas de herencia. Su padre me ha proporcionado un historial muy detallado y desglosado de sus finanzas personales. Usted vivió gratis en su casa familiar durante 18 años. Pagaron sus compras. Sacrificaron sus propias cuentas de jubilación para mantener a flote a la familia. En este estado específico, los acuerdos verbales relativos a la puesta en común de recursos familiares para la adquisición de bienes inmuebles son completamente procesables y legalmente vinculantes. Estamos presentando oficialmente una demanda por el 50% de la propiedad de toda esta propiedad, más daños punitivos por grave angustia emocional y desalojo ilegal. Angustia emocional, repetí lentamente, mi voz bajando una octava entera, dejando que la pura absurdidad de la afirmación flotara en el aire. ¿Se refiere a la angustia emocional de no poder robar mi salario ganado con tanto esfuerzo para financiar otro negocio fallido de camisetas? Mateo se abrió paso violentamente hasta el frente de la puerta, agarrando las barras como un animal rabioso enjaulado. Nos debes la vida, Javier. Mamá y papá vaciaron completamente sus ahorros para mi negocio, lo que significa que inherentemente les debes por lo que no pudieron darte cuando estabas en la universidad. Esta casa es propiedad familiar. Si no me dejas meter mis muebles hoy, Eva va a bloquear este lugar en los tribunales de sucesiones y civiles durante los próximos 10 años agónicos. No podrás venderla. No podrás disfrutarla. Desangraremos tus cuentas bancarias por completo en honorarios legales. Mi madre se acercó a Mateo, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo arrugado, interpretando a la perfección el papel de la matriarca desconsolada. Solo dale a tu hermano la casa de invitados y el garaje, Javier. Eso es todo lo que pedimos. No queremos pelear contigo en un tribunal sucio. Solo queremos lo que es fundamentalmente justo. Somos familia. Deberíamos compartir tu éxito, no pelear por él. Me quedé en silencio y los miré a todos. Miré las baratas tiendas de lona que Mateo intentaba frenéticamente montar en la hierba mojada. Miré la enorme camioneta de mudanzas que habían alquilado con dinero que probablemente tuvieron que pedir prestado a un prestamista depredador. Estaban tan increíblemente seguros de sus tácticas de manipulación de toda la vida. Habían confiado en la culpa armada y la sofocante obligación familiar durante tantas décadas que genuina y profundamente creían que funcionaba como un contrato legalmente vinculante en el mundo real. Pensaron que finalmente me habían acorralado en un rincón sin salida. Pensaron que habían ganado. Licenciada Valdés, dije lentamente, dirigiéndome deliberadamente a la abogada arrogante e ignorando por completo a mi familia gritona. Dado que se presenta como alguien tan increíblemente versada en la compleja ley de bienes raíces, dígame algo.
Antes de venir hoy aquí, realmente revisó los registros de zonificación comercial y la estructura de propiedad corporativa para esta coordenada GPS específica. ¿O simplemente buscó perezosamente la simple escritura residencial que presenté hace 3 días? Eva frunció el ceño, su sonrisa arrogante y pintada se deslizó solo una fracción de pulgada mientras una pequeña semilla de duda se plantaba en su mente. Revisé la escritura residencial, obviamente. La que tiene su nombre específico, lo que la convierte en un activo personal directamente sujeto a nuestra demanda de litigio familiar. Ya veo, respondí con calma, sacando casualmente mi smartphone encriptado del bolsillo de mi chaqueta. Entonces usted es una abogada muy terrible y negligente, y está a punto de perder su licencia para ejercer la abogacía. Antes de que pudiera abrir la boca para gritar sus indignadas objeciones, un sonido de estruendo bajo, increíblemente pesado y sincronizado resonó por el estrecho camino bordeado de árboles. Era un sonido que se siente en el pecho antes de oírlo. No era el agudo lamento de las sirenas de la policía. Era el profundo y gutural rugido de motores masivos, caros y de alto rendimiento que bajaban por el estrecho carril, bloqueando sistemáticamente la camioneta de mudanzas y el hortera descapotable de Eva por detrás. Cortando por completo cualquier posible ruta de escape, había un convoy de 4 enormes camionetas negras, completamente blindadas. Se movían con una aterradora precisión militar, encerrando por completo los vehículos de mi familia. Las pesadas puertas de las camionetas se abrieron simultáneamente. Una docena de hombres corpulentos, con impecables trajes oscuros a medida, pisaron el pavimento. No eran guardias de seguridad locales con salario mínimo. Eran el equipo de élite y bien pagado de gestión de crisis y litigios corporativos de mi firma. Y saliendo del vehículo principal, con el aspecto de un hombre que estaba a punto de ejecutar casualmente una adquisición hostil de un pequeño país soberano, estaba el señor Serrano. El CEO de mi empresa había llegado, y trajo consigo la ira absoluta e inflexible de un imperio corporativo multimillonario. La atmósfera en la puerta principal cambió de manera instantánea, violenta e irreversible. Los gritos arrogantes y triunfantes de mi familia se ahogaron al instante en sus gargantas mientras se giraban lentamente para enfrentarse al muro impenetrable de hombres con trajes oscuros. Eva, la abogada de centro comercial Bocazas que segundos antes pensaba que tenía todas las cartas, retrocedió visiblemente un paso tambaleante. Sus ojos se movían nerviosos, frenéticos, entre las imponentes camionetas blindadas, el silencioso personal de seguridad y la mirada fría y depredadora del señor Serrano. Reconoció el poder real y devastador cuando lo vio, y de repente se dio cuenta con una claridad horrible de que estaba completamente fuera de su elemento y nadando con auténticos leviatanes. El señor Serrano caminó suave y deliberadamente pasando la camioneta de mudanzas alquilada, sin siquiera molestarse en mirar el patético y desorganizado montón de equipo de acampada de Mateo esparcido por la hierba mojada. 2 de nuestros principales litigantes corporativos, que llevaban gruesos maletines de cuero cerrados, caminaban exactamente un paso detrás de él, con sus rostros completamente desprovistos de cualquier emoción humana. Hice un sutil gesto con la cabeza al guardia de seguridad dentro de la cabina reforzada. Las pesadas puertas de acero se abrieron lentamente. Salí a la vía pública, cruzando el umbral de mi propiedad, y me paré hombro con el señor Serrano. Formamos un muro inquebrantable de dominio corporativo. Javier, dijo el señor Serrano, su voz tranquila, profundamente resonante y goteando una autoridad absoluta e incuestionable. Veo que el problema de plagas local se ha multiplicado inexplicablemente desde nuestra última discusión. Parece que sí, señor, respondí suavemente, manteniendo mis ojos fijos en el rostro repentinamente pálido y tembloroso de mi padre. Han traído una camioneta de mudanzas y lo que parece ser representación legal para facilitar una ocupación ilegal. Mi padre intentó desesperadamente reunir su falsa bravuconería que se evaporaba rápidamente. Hinchó el pecho, apuntó un dedo tembloroso directamente al señor Serrano e intentó gritar, aunque su voz se quebró patéticamente: ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Eres el jefe de este chico? Tienes que decirle a tu empleado arrogante que entregue las llaves de esta propiedad familiar inmediatamente antes de que mi abogada lo demande por todo lo que vale y arrastre el nombre de tu empresa por el fango. El señor Serrano ni siquiera le concedió a mi padre el respeto básico de mirarlo. Dirigió su mirada fría y calculadora directamente a Eva. ¿Usted es la asesora legal que representa a estos individuos?, preguntó el señor Serrano. Su tono era perfectamente educado,
pero hacía que la pregunta sonara como una amenaza aterradora y cargada. Eva tragó saliva, audiblemente. Se aferró a su barato maletín de imitación de cuero contra su pecho como un escudo físico. Pues, sí, soy la licenciada Eva Valdés. Represento a la familia Ramírez en una disputa civil sobre la propiedad y la ocupación legítima de este activo residencial. El señor Serrano no habló. Simplemente chasqueó los dedos una vez. El principal litigante corporativo dio un paso adelante, abrió los cierres de latón de su maletín de cuero y sacó una pila de documentos legalmente encuadernados, tan gruesos como una guía telefónica metropolitana. Le entregó la enorme pila directamente a las manos temblorosas de Eva. Licenciada Valdés, dijo el señor Serrano suavemente, abrochándose la chaqueta de su traje. Soy el director ejecutivo de Serrano Vanguard Holdings. Lo que tiene actualmente en sus manos es la escritura maestra finalizada. Los permisos de zonificación comercial aprobados y la estructura de capital corporativo altamente confidencial para el proyecto de desarrollo comercial de Valle de Bravo. Las manos de Eva temblaban tan violentamente que los papeles crujían ruidosamente en el aire tranquilo de la mañana mientras miraba la primera página del enorme documento. Sus ojos se abrieron de puro, absoluto horror mientras escaneaba el texto legal en negrita y los sellos corporativos. Le sugiero encarecidamente que lea esos documentos con mucho cuidado antes de atreverse a pronunciar otra palabra en mi presencia, continuó el señor Serrano, su voz bajando a una calma letal y silenciosa que imponía un silencio total. Porque usted, como abogada supuestamente licenciada, ha cometido un error catastrófico y que acabará con su carrera en su debida diligencia. Esta casa no es un simple activo residencial personal. Es la instalación de gestión in situ principal designada para un desarrollo comercial de 20 hectáreas. Todo el valle que rodea esta casa, incluida la misma carretera que sus clientes están bloqueando actualmente con su camión alquilado, es propiedad corporativa privada. Propiedad total y exclusiva de Serrano Vanguard Holdings. Mi hermano Mateo soltó una risa aguda, nerviosa y profundamente confundida. ¿De qué está hablando, Javier? Deja ya de inventar tonterías legales. Es solo una casa en el lago. Mamá, dile que deje de jugar. Cállate, Mateo, siseó Eva violentamente, sus ojos escaneando los documentos frenéticamente, pasando las páginas tan rápido como sus dedos temblorosos se lo permitían. El color brillante y confiado se estaba desvaneciendo rápidamente de su rostro, dejándola con un aspecto enfermizo, pálido como un fantasma y al borde del colapso físico. Además, dijo el señor Serrano, finalmente dirigiendo su mirada penetrante a mis padres, quienes retrocedieron físicamente ante la intensidad de su mirada. Javier Ramírez no es simplemente un empleado de nivel medio. Es el director principal de este proyecto de desarrollo multimillonario, y posee personalmente una participación del 20% en esta subsidiaria corporativa específica. La escritura residencial que presentó hace 3 días fue una mera formalidad legal requerida para fines fiscales locales. Al intentar reclamar esta propiedad, al allanarla repetidamente y al amenazar con bloquearla en los tribunales, no están amenazando a un miembro de la familia. Están amenazando activa e ilegalmente una iniciativa corporativa masiva. El silencio que siguió a la declaración del señor Serrano fue absoluto y ensordecedor. El único sonido era el viento frío que venía del lago y el crujido frenético de los pesados papeles en las manos temblorosas de Eva. La boca de mi madre se abría y cerraba repetidamente como un pez asfixiándose en tierra firme. Me miró a mí, luego al señor Serrano, y luego de nuevo a mí. La comprensión finalmente, brutalmente, la golpeaba como un tren de carga desbocado. Durante 34 años agónicos, me habían tratado como una cartera inútil, un peldaño invisible destinado únicamente a facilitar la supuesta grandeza de Mateo. Realmente pensaban que yo era solo un tipo con un salario decente que había ahorrado para una casa bonita. No tenían ni idea de que estaba sentado en un trono de capital corporativo, empuñando un poder financiero y legal que ni siquiera podían empezar a comprender. Licenciada Valdés, nuestro principal litigante corporativo habló por primera vez. Su voz era aguda, cortante y absolutamente inflexible. Debido a que sus clientes han acosado repetidamente a un alto ejecutivo corporativo, han allanado un sitio comercial seguro y han amenazado con litigios frívolos para extorsionar activos corporativos masivos, mi equipo ya ha redactado una contrademanda exhaustiva. Si usted y sus clientes no se retiran de esta propiedad en exactamente 60 segundos, Serrano Vanguard Holdings demandará a Arturo,
Marta y Mateo Ramírez por interferencia comercial, allanamiento criminal e intento de extorsión corporativa. Embargaremos legalmente los activos comerciales restantes de Mateo Ramírez. Impondremos un embargo financiero masivo sobre la residencia principal de Arturo y Marta Ramírez. Los llevaremos a la bancarrota y nos quedaremos con la casa en la que duermen. El litigante dio un paso agresivo más cerca de Eva, elevándose sobre ella. Y en cuanto a usted, licenciada Valdés, si presenta una sola pieza de papeleo sobre este asunto en cualquier tribunal de este estado, la denunciaremos inmediatamente ante la barra de abogados del Estado por grave mala conducta profesional y participación en extorsión. Enterraremos su patética pequeña práctica en tantas medidas cautelares legales que se verá obligada a vender su coche solo para pagar las tasas de presentación para defenderse. A Eva se le cayó el portapapeles de plástico que sostenía bajo el brazo. Golpeó el pavimento con un fuerte y resonante estruendo. Miró a Mateo, con los ojos muy abiertos de puro, absoluto terror. Oficialmente los dejo como clientes. Le gritó Eva prácticamente a mi hermano, levantando las manos al aire. Ahora mismo, consideren nuestra representación legal permanentemente terminada. No vuelvan a contactar a mi oficina nunca más. Se dio la vuelta, prácticamente corriendo sobre sus tacones hacia su descapotable rojo. Arrojó su pesado maletín imprudentemente en el asiento del copiloto, cerró la puerta de un portazo, arrancó el motor con un rugido y sorteó agresivamente las camionetas blindadas. Se alejó a toda velocidad por el carril, dejando a mi familia completamente abandonada, totalmente humillada y enteramente indefensa. Mateo se quedó completamente congelado en la hierba, con la boca abierta en un silencio estupefacto. Sofía parecía que iba a vomitar físicamente. Se agarraba el estómago y retrocedía, alejándose de Mateo. La falsa bravuconería de mi padre se había hecho añicos, dejando atrás nada más que un anciano aterrorizado, débil y tembloroso que finalmente se dio cuenta de que había buscado pelea con un dios. Di un paso adelante, mirando al hombre que una vez me exigió que vendiera lo único que amaba para financiar la hipoteca de mi hermano. ¿Querías usar la ley en mi contra, Arturo? Pregunté, mi voz resonando con años de ira reprimida y agonizante, encontrando finalmente su liberación. Querías jugar al juego legal y robar lo que es mío. Bienvenido a las grandes ligas. Ahora, recoge tus patéticas tiendas de campaña y lárgate de mi propiedad corporativa antes de que haga que el equipo de seguridad te detenga físicamente y llame a la policía por extorsión criminal. Paremos un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para saber que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Las secuelas inmediatas de esa devastadora confrontación en las puertas fueron la exhibición de cobardía y traición más inmensamente satisfactoria y patética que he presenciado en toda mi vida. En el mismo segundo en que el descapotable rojo de Eva desapareció en la curva, la aplastante realidad de la situación se derrumbó sobre los hombros de mis padres. Ya no estaban luchando contra su hijo menor, tranquilo, dócil y fácil de manipular. Estaban mirando directamente al cañón de un equipo legal corporativo multimillonario que acababa de amenazar explícita y legalmente con quitarles su casa, su jubilación y su libertad. En un abrir y cerrar de ojos, la sagrada e inquebrantable lealtad familiar que constantemente predicaban para controlarme se evaporó en el aire. Javier, por favor, sollozó de repente mi madre, dando un paso desesperado hacia mí. Sus manos se juntaron en un gesto frenético y suplicante. Lágrimas reales finalmente caían por sus mejillas. No lo sabíamos. Mateo nos mintió. Nos dijo que tenía derecho legal a estar aquí. Nos arrastró a este lío. Nunca, jamás, intentaríamos robarle a tu empresa. Por favor, no nos quites nuestra casa. Mateo giró la cabeza tan rápido que pensé que se rompería el cuello, mirando a nuestra madre con absoluta y horrorizada sorpresa. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? Literalmente me dijiste que luchara contra él por ella. Te sentaste en la mesa de la cocina y dijiste que me debía esta casa. Cállate la boca, Mateo, rugió mi padre, su rostro volviéndose de un peligroso tono púrpura de nuevo, pero esta vez su furia no estaba dirigida a mí.
Estaba dirigida por completo a su precioso niño de oro. Eres un completo idiota. Siempre has sido un idiota descuidado y codicioso. Casi nos cuestas nuestro único hogar con tus estúpidos y arrogantes planes. Nunca debimos haberte sacado de apuros. Mi padre se volvió rápidamente hacia mí, intentando una sonrisa enfermizamente dulce y profundamente arrepentida que parecía grotescamente fuera de lugar en su rostro aterrorizado. Javier, hijo, tienes que entender la situación. Solo somos gente mayor. No entendemos estas complejas estructuras corporativas y participaciones accionariales. Estamos increíblemente orgullosos de tu enorme ascenso. Estamos muy orgullosos del hombre en que te has convertido. Vamos a calmarnos todos, entrar, tomar una taza de café caliente y hablar sobre cómo podemos arreglar esto como familia. No necesitas demandar a tus propios padres por un malentendido. Los miré con un profundo y helado asco que se instaló en mis huesos. En el mismo momento en que se dieron cuenta de que poseía un poder financiero masivo, en el momento en que se dieron cuenta de que poseía la capacidad legal para destruir por completo sus cómodas vidas, instantáneamente, sin pensarlo dos veces. Arrojaron a su amado niño de oro directamente debajo del autobús para salvar su propio pellejo. No vuelvas a llamarme hijo, dije, mi voz cortando sus patéticas y lloriqueantes disculpas como una cuchilla quirúrgica. Y no habrá café. Tienen exactamente 30 segundos para mover sus vehículos fuera del carril de acceso corporativo, o mi equipo de seguridad los retirará físicamente de las instalaciones e incautará los coches. Javier, no puedes hacerme esto, gritó Mateo, la desesperación y el pánico en estado puro sangrando profusamente en su voz. Sofía está furiosa. Ya está amenazando con el divorcio por la deuda que contrajimos por ese abogado. Si me demandas, perderé la custodia de los niños. Literalmente no me quedará nada. Entonces finalmente tienes exactamente lo que te ganaste en esta vida, Mateo, respondí fríamente, sin sentir absolutamente ninguna simpatía por un hombre que intentó robar el trabajo de mi vida. ¿Nada? Les di la espalda y caminé lentamente de regreso a través de las pesadas puertas de acero. No miré hacia atrás mientras los guardias de seguridad se adelantaban agresivamente, apoyando pesadamente sus manos en sus cinturones de servicio, ordenándoles en voz alta que recogieran su basura y se fueran. Subí por mi camino de entrada, escuchando los hermosos y caóticos sonidos de Mateo y mi padre gritándose violentamente el uno al otro mientras metían frenéticamente el pesado equipo de acampada de nuevo en la caja de la camioneta. A la mañana siguiente, no me limité a sentarme en mi oficina y esperar que hubieran aprendido la lección. Pasé agresivamente a la ofensiva para asegurarme de que nunca más pudieran tocarme. Me senté en la elegante oficina de Marcos en la sede corporativa, y sistemáticamente presentamos órdenes de restricción permanentes contra Arturo, Marta, Mateo y Sofía. Entramos en el juzgado y presentamos las grabaciones de seguridad de alta definición del allanamiento inicial, las grabaciones de audio nítidas de sus amenazas de extorsión en la puerta y las declaraciones juradas y notariadas del equipo de seguridad corporativa de élite sobre su intento coordinado de establecer una ocupación ilegal en una propiedad comercial. El juez echó un vistazo a las pruebas, sacudió la cabeza con asco y concedió las órdenes de restricción permanentes de inmediato, citando un patrón claro y peligroso de acoso, allanamiento e intento de extorsión contra un directivo corporativo. Las consecuencias para Mateo fueron absolutamente catastróficas. Sin la capacidad o la voluntad de mis padres para rescatarlo financieramente, estaban demasiado aterrorizados de desencadenar mi demanda corporativa como para mover un solo centavo en su dirección. Las frágiles finanzas de Mateo colapsaron por completo. En 2 meses agónicos, Sofía solicitó un divorcio muy contencioso, citando su comportamiento financiero imprudente, su delirio y la enorme deuda oculta de la tarjeta de crédito que había acumulado para pagar los honorarios de Eva. Ella obtuvo la custodia principal de los niños, dejando a Mateo completamente aislado, viviendo en una barata habitación de motel alquilada al otro lado de la ciudad, y finalmente obligado a vender su preciada camioneta de gran tamaño solo para pagar a su agresivo abogado de divorcios. Mis padres intentaron repetidamente enviarme cartas escritas a mano, pidiendo perdón, rogándome que fuera a Navidad, suplicando ayuda financiera para cubrir los crecientes honorarios legales de Mateo. Devolví cada una de las cartas sin abrir, marcadas contundentemente con un sello rojo, devolver al remitente. El imperio tóxico y parasitario que habían construido sobre mis sacrificios finalmente se había reducido a cenizas, y yo era el que sostenía la cerilla. 6 meses después,
El proyecto de desarrollo comercial de Valle de Bravo comenzó oficialmente. Fue un éxito masivo y sin precedentes. El mercado inmobiliario comercial en la región estaba en auge, y nuestra expansión corporativa estaba totalmente financiada, perfectamente en plazo y recibiendo inmensos elogios de la junta directiva. Para celebrar el hito y finalmente bautizar la casa que había sido el epicentro de la tormenta, decidí organizar una fiesta de inauguración adecuada y lujosa en mi casa del lago. No invité a un solo pariente de sangre, ni uno. En cambio, mi enorme casa se llenó por completo de las personas que realmente me habían apoyado, respetado y estado a mi lado cuando solo era un chico luchador sin nada más que ambición. Marcos estaba allí, riendo a carcajadas y bebiendo una cerveza artesanal cara en mi terraza de cedro hecha a medida. El señor Serrano hizo una rara y muy apreciada aparición personal, estrechándome la mano calurosamente y felicitándome tanto por el éxito del proyecto como por mi impecable ejecución de la defensa del perímetro contra mi familia. Elena, mi brillante e incansable asistente, que había gestionado impecablemente mi caótica agenda corporativa durante la intensa crisis familiar, charlaba amigablemente con Tom, el vecino observador que originalmente me había ayudado a probar el sistema de seguridad que lo inició todo. Fue una hermosa velada de calidez genuina, respeto mutuo y una paz profunda e ininterrumpida. Mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente, pintando la tranquila superficie del lago con brillantes e impresionantes tonos de naranja y púrpura oscuro, mi teléfono personal encriptado vibró suavemente en mi bolsillo. Me disculpé, alejándome de la música alta y las risas de la fiesta. Caminando hacia el borde tranquilo y apartado del balcón superior, miré la identificación de llamada brillante. Era un número desconocido, pero reconocí al instante el prefijo específico de mi ciudad natal. En contra de mi buen juicio, guiado por una curiosidad morbosa, respondí. Javier, ¿eres tú? Era la tía Clara, la supuesta pacificadora familiar dulce y gentil. La que me había bombardeado agresivamente con mensajes de texto llamándome monstruo y sociópata hace 6 meses. ¿Qué quieres, Clara? Pregunté, con la voz completamente plana, pulsando automáticamente el botón de grabar en mi teléfono por puro hábito arraigado. Javier, por favor no cuelgues, suplicó, su voz temblando violentamente con una angustia manufacturada y teatral. Sé que las cosas han estado terribles. Sé que la familia está rota. Tus padres ni siquiera le hablan a Mateo. Está viviendo en un motel terrible. Pero Javier, necesito desesperadamente tu ayuda. Mi casero me está subiendo agresivamente el alquiler el mes que viene, y simplemente no puedo pagarlo con mis ingresos fijos. Tú tienes esa casa enorme y hermosa. Tienes todo ese dinero corporativo. No puedes encontrar en tu corazón el dejar que tu pobre y anciana tía se quede en la habitación de invitados solo por un tiempo hasta que me recupere. Me quedé de pie en el aire fresco de la tarde y solté una risa lenta, oscura y sin humor. ¿Quieres vivir en la misma casa que exigiste agresivamente que le entregara a Mateo hace 6 meses? Solo intentaba mantener la paz familiar, lloró Clara a la defensiva, girando instantáneamente para hacerse la víctima. Mateo me prometió. Quiero decir, Mateo dijo que sería mejor para toda la familia si él tuviera el espacio para los niños. Espera, interrumpí bruscamente, mis ojos entrecerrándose mientras miraba el agua oscura. Mateo te prometió que, exactamente. Hubo un largo, aterrorizado y pesado silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración entrecortada. Clara, advertí, mi voz bajando a un susurro letal. Dime la verdad absoluta ahora mismo, o colgaré este teléfono y bloquearé este número para siempre. Finalmente se derrumbó, sollozando incontrolablemente en el auricular. Mateo me prometió que si ayudaba a convencer a tus padres de que te echaran de la casa, me dejaría vivir en la casa de invitados sin pagar alquiler por el resto de mi vida. No puedo permitirme una residencia de ancianos decente, Javier. Solo quería un lugar agradable y seguro donde vivir. Le ayudé a planearlo para no terminar en la calle. La última y nauseabunda pieza del rompecabezas encajó perfectamente. La dulce, cariñosa e inocente tía Clara no era una pacificadora en absoluto. Era la arquitecta oculta. Era ella quien había manipulado intencionadamente la codicia infinita de Mateo, avivando el fuego de su sentimiento de merecimiento para poder asegurarse en secreto una lujosa jubilación gratuita para ella misma a mi costa. Eres realmente increíble, Clara,
dije, sin sentir absolutamente ninguna piedad ni simpatía por la mujer que lloraba al teléfono. Orquestaste fríamente el robo de mi casa, la destrucción de mi paz y la manipulación de mis padres, todo para tu propio y egoísta plan de jubilación. Escúchame con mucha atención. Nunca, jamás, pondrás un pie en mi propiedad. No pagaré ni un centavo de tu alquiler. Y, francamente, ni siquiera asistiré a tu funeral cuando llegue el momento. Cosechas exactamente lo que siembras. No vuelvas a llamar a este número nunca más. Colgué el teléfono. Bloqueé el número permanentemente. Borré el mensaje de voz. Me quedé completamente solo en el balcón, la fresca brisa de la tarde viniendo del lago, escuchando el alegre sonido de las risas y el tintineo de las copas que venían del interior de mi casa. Mi verdadera familia. El sistema de seguridad altamente avanzado de mi teléfono todavía me envía alertas de vez en cuando, pero generalmente es solo un ciervo perdido que deambula cerca de la valla. Las personas tóxicas que solían aterrorizar mi paz, los parásitos que creían profundamente que mi trabajo duro era simplemente un cajero automático para sus fracasos interminables, se han ido para siempre. Aprendí la lección más dura que un hombre puede aprender en esta vida. La familia no se define por el ADN compartido o un apellido común. Se define por el respeto compartido, la lealtad y el apoyo incondicional. Algunos límites, una vez que se trazan en la arena, nunca deben borrarse por nadie. Y algunas victorias no se tratan solo de destruir a tus enemigos, sino de finalmente, permanentemente, defender tu propia autoestima. Gracias por escuchar mi historia. La mayor lección que saqué de esta agotadora pesadilla es que no puedes sanar en el mismo ambiente tóxico que te rompió en primer lugar. Tienes que estar increíblemente dispuesto a alejarte de las personas tóxicas, incluso si la sociedad te dice constantemente que les debes la vida solo porque son familia. Tu éxito es tuyo. Tu paz es tuya. Protégela con todo lo que tienes. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e implacable para proteger tu propia paz y cordura? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.